Hacer una pequeña exposición con mi compañera Michelle Gómez y quien les habla Laura Morales sobre el libro del profesor Antonio Flores llamado Colombia, una evolución de sus relieves y modelados, específicamente capítulos 1 y 2, en el cual en primer lugar se tratará sobre la conformación física del espacio colombiano desde un ensayo desde la geomorfología histórica que ha tenido el país a través pues de su geomorfogénesis. Y es que es importante nombrar que el espacio que hoy reconocemos como Colombia desde el sentido político administrativo ha tenido una física de términos es muy reciente, ya que es similar a un rompecabezas y ha tenido como unos eventos tectónicos que han sido los generadores para lo que hoy conocemos de su relieve por medio de una morfogénesis principalmente definida por cambios bioclimáticos, en principio globales y luego locales, que han moldeado la estructura y que actualmente las modificaciones se interrelacionan con la intervención antrópica. Y a través de esa búsqueda por conocer y por distinguir cuáles han sido esos procesos geológicos que ha tenido el territorio colombiano, el objetivo de la investigación del profesor Flores ha sido la descripción y explicación de cómo se han dado esos procesos evolutivos y la configuración de sus relieves y modelados del espacio colombiano a través del conocimiento de la morfogénesis para la población colombiana y cómo puede aplicarse esta misma para la prevención de algunas amenazas que conocemos como naturales y otras que han sido inducidas por la participación de las personas. El estudio de las ciencias geológicas y geográficas físicas en Colombia se ha dado en primer lugar por el doctor Alexander Humboldt, que fue el primero en estudiar la geogénesis de lo que hoy conocemos como el territorio, que ha tenido como la formación de la geomorfología como disciplina académica, se dio hasta los principios de los 70 por la misión francesa. Esta visión está ubicada institucionalmente en un organismo que antes se llamaba Inderena, donde los técnicos colombianos elaboraban un primer trabajo de referencia de cuál era la erosión de tierras de Colombia y por qué tenía esa diversidad el territorio en términos físicos. Y esa fue lo que luego dio paso a instituciones que conocemos actualmente y que se han dado desde la década de los 80, que fue una fortificación de la participación de ministerios como el holandés por medio del SIAF y luego el Ministerio del Transporte por parte de el IGAP, que es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que es el que regula todo lo que esos cambios geofísicos en el país. Y hoy se cuenta un parte académico representado y regulado por parte de pregrados y posgrados en distintas universidades, en las cuales se ha destacado la Universidad Nacional para la realización e investigación y participación en proyectos sobre la geomorfología en instituciones como el IGAP, el IDEAN y lo que es Ingeominas en la parte, digamos, de las ingenierías. Pero bueno, dando paso, hay que tener en cuenta como unas definiciones de unos conceptos básicos que todos debemos conocer de la geología. El primero es lo que es el relieve, que es un conjunto de geoformas resultantes de la dinámica interna que tiene la Tierra, es decir, desde una estructura geológica. Y esos relieves tiene como hay diferentes tipos de relieve que se han formado en el país. Unos ejemplos de relieve son los escarpes de falla, las fosas tectónicas, el relieve de plegamiento, ya sean sinclinales o anticiclinables, los volcánicos o laderas. Y ya, un término que es como opuesto a lo que es el relieve es el modelado. Se define como el conjunto de geoformas que más adelante lo describiremos, y una formación superficial apenas, que es correlativa a los procesos morfogénicos, que son los encargados de modelar estas formas, que se ven explicados y formados por factores
de dinámicas externas como es el viento, el agua, los glaciares o hasta las personas. Y ahí podemos ver un ejemplo de un tipo de llanura aluvial. También está lo que es los modelados kárticos, los modelados eólicos, que pueden ser las dunas y los mentefactos, las morrenas, terrazas aluviales y cárcavas, que también son modelados. Y ahí tanto el relieve como los modelados es una parte de una geoforma, que es una forma tanto de la superficie terrestre, o también se pueden presentar en los fondos oceánicos, definida como ese conjunto de contornos resultantes de la organización interna que tiene la Tierra y de los agentes. Dando paso a otros conceptos básicos de la geología, está lo que son el término de los sustratos, que pues se refiere y que no suele aparecer a veces en textos que estudia las ciencias de la Tierra, y se refiere pues al basamento rocoso que suele ser consolidado, no meteorizado, que subyace por oposición a las formaciones superficiales, por ejemplo lo que son a veces la arenisca y otros sustratos de roca. Lo siguiente es la formación superficial, que suele ser un conjunto de materias autóctonos o alóctonos que recubren la roca sana in situ, y unas formas superficiales que pueden y deben transportarse a través de la meteorización. Eso es una definición que da Cliff en 1979. Un ejemplo de eso son, por ejemplo, la arena en degradación, los conos de eyección. Otra vez aquí entraría lo que son los procesos de las dunas, y lo que es ese manto eólico o una cobertura piroclástica. Ya otro proceso también importante para tener en cuenta y como que debemos comprenderlo, son los procesos morfogénicos, que son una acción, una realización de esta, que son relacionadas con la dinámica externa, minoritariamente con la dinámica interna, dado por agentes externos, capaz de movilizar materias y generar formas específicas. A veces las formas específicas que vemos de los procesos como dunas, montañas, valles, son dados por procesos morfogénicos, como la imagen que podemos ver. Es un proceso que, por ejemplo, sea un proceso que se tenía una erosión, se genera por proceso debido pues a procesos como el viento, un transporte, y eso genera un sedimento. Eso sería lo que llamaríamos como un proceso morfogénesis. Cada proceso morfogénico genera una geoforma distinta en los territorios y que también puede ser específica con un conjunto de características identitarias. Razón porque la geomorfología es fundamentalmente identificarlas por las geoformas como los procesos causales de estas. Y de ahí los procesos morfogénicos saldría un principio, lo que es el principio de inestabilidad, que es el equilibrio dinámico que se tenga de esto, que es el equilibrio generalmente inestable, las formas que tienden a no ser permanentes y que por lo tanto cambian, y la dirección, que hacen que las formas evolutivas den paso hacia la diversidad de estos, y es que no son bajo una concepción de equilibrio dinámico, sino que suelen ser inestables ante las situaciones. Y por último, de los términos, estos no son todos, ya que el autor toca distintos términos y amplios. Está lo que es el razonamiento ergonómico, un proceso conceptual que se usa para reconstruir la evolución de un relieve, o un modelado, que es como por ejemplo esta roca sedimentaria y los procesos en el tiempo, para la interpretación de lo que son los hechos actuales y de las geoformas que vemos en la Tierra a través de los estadios evolutivos que han tenido en diferentes periodos de la Tierra. A través de como una hipótesis ergótica se genera pues un proceso y un procedimiento de sustitución del espacio-tiempo por medio de un muestreo para comprender cómo han cambiado en los últimos años. Le doy paso a mi compañera Michelle Gómez y muchísimas gracias por la atención.
Listo, bueno, después de reconocer todos estos elementos teóricos que Laura nos mencionaba, vamos a entrar en materia sobre un tema bastante interesante y es la morfoestructura de Colombia. Lo vamos a relacionar como con un ejercicio de armar un rompecabezas, de entender cómo han sido cada una de las piezas que han ido conformando pues la morfoestructura en Colombia. Para ello pues hay que tener claro que el territorio colombiano pues es el resultado, ¿no?, de un montón de procesos geohistóricos, entre los que se encuentran justamente esta unión o técnicamente podríamos decir que acreción de piezas, de terrenos o pedazos de placas, acompañado también de procesos de levantamiento que se llama orogénesis y a la vez modelado por esas fuerzas de las dinámicas externas en diferentes tiempos, espacios, a la manera de un rompecabezas. Hay que mencionar también que el territorio colombiano es el resultado de estos procesos de convergencia de placas entre las que se encuentran la placa de Nazca, la placa del Caribe y la placa suramericana principalmente. La de Nazca ejerciendo pues presión y procesos de subducción en la zona del Pacífico, la del Caribe por la zona norte de Colombia y bueno, la placa suramericana que sí es ya la placa continental. Luego de esto vamos a explicar fundamentalmente tres piezas claves de toda la cuestión de la morfoestructura de Colombia. Una va a ser toda la cuestión del bloque autóctono y de estos procesos en los cuales se generan terrenos o se generan procesos en los que se acrece o se unen pedazos de placas o terrenos, como ya lo decía. Lo vamos a hacer a través de esta explicación del bloque autóctono, pero también lo vamos a hacer a través de esos terrenos oceánicos que surgen y finalmente pues las depresiones. Y también hay que mencionar que lo estamos haciendo desde el punto de vista de teóricos que revisan y explican todo este proceso de la morfoestructura de Colombia desde procesos ya de acrecimiento, desde la mirada de Toussaint principalmente. Para empezar, pues hay que referir que ya en el periodo Cretáceo, sobre todo, del Mesozoico medio al Cretáceo, luego de esta separación también de la Pangea, en nuestra placa suramericana pues tenemos un escudo, el escudo guayanés como se le conoce, o que hace parte pues del cratón amazónico. Empieza su desplazamiento hacia el occidente a medida que se va pues formando lo que es el Océano Atlántico. En esas condiciones, ya para el Precámbrico, en Colombia empiezan a sobresalir pues algunos relieves del escudo, especialmente en lo que va a ser el borde oriental y en la parte norte. Mientras que ya en el suroccidente, sobre todo en esta zona, pues estaba cubierto por el mar. Estos relieves que encontramos acá señalados con líneas, como lo dice acá la imagen y la gráfica, es el aflorante del complejo migmatítico del Mitú. Y las demás zonas pues la encontrábamos sumergida, como ya lo decía. Y los afloramientos, sobre todo del oriente de la Bichada. Y que empiezan a ser también, ya se relacionan con procesos de orogenia transamazónica. Posteriormente, surge, después de esa orogenia pues amazónica, viene ya también un proceso de sedimentación ya en el suroccidente, donde surgen estos macizos de Garzón y de la serranía de la Macarena, que posteriormente pues harían parte de un terreno metamórfico en el Precámbrico, que está crecido pues al escudo durante este periodo de orogenia niqueriana, como lo llama el autor. Luego de esto viene la sedimentación, que pues sucede principalmente en el ambiente litoral, y luego de esto pues viene un proceso de plegamiento en esta zona. Y de fruto de esto sale, por ejemplo, la serranía del Naquén. Después de los eventos de esta orogenia transamazónica y niqueriana, ambas suceden en el Precámbrico, el escudo pues ya se estabiliza de cierto modo y va a acaecer lo que es un proceso de sedimentación ya en la era paleozoica inferior.
ya cubriendo por la transgresión pues que cubrió el borde occidental, incluyendo la Macarena, los Llanos y el Casanare. Ya en el Paleozoico, pues al parecer el escudo estuvo emergido. Como fruto de todos estos procesos en los cuales se está desplazando este escudo guayanés, hay procesos de orogénesis, como lo veíamos, transamazónica y niqueriana, surgen unos terrenos. En el primer terreno que surge y el que el autor nombra Andaquí, es el que vemos pues acá en la gráfica, es como este proceso pues tanto de sedimentación, procesos de orogénesis, y bueno, de levantamiento también, ¿no? Surge este terreno que se llama pues Andaquí en la era precámbrica. Posteriormente va a surgir otro que los autores decidieron denominar el terreno Chibcha. Se da la creación pues del terreno Chibcha en el Paleozoico superior, como lo vemos acá en la imagen. Y finalmente el último terreno que va a surgir va a ser el terreno Taamí en el Cretáceo tardío, también por estos procesos tanto de fuerzas ejercidas por las diferentes placas, como también del desplazamiento del escudo guayanés. Y bueno, también va a estar acompañado, por supuesto, de procesos de formación de terrenos, a partir de procesos de formación de terrenos oceánicos. Acá pues vemos un primer periodo, pero luego ya va a suceder esta acreción de estos terrenos oceánicos, como lo son Calima, Sinú, San Jacinto y Cuna. Pero esto sí ya pues lo voy a explicar justamente a continuación. Acá también tenemos ya un ejemplo, una gráfica, 3 gráficas que van a ilustrar en cada periodo pues cómo está sucediendo estos procesos tanto de movimiento del escudo como de procesos de orogénesis y procesos sobre todo de acreción. Acá tenemos al terreno Andaquí y pues está representado por la Macarena, y aquí la zona del escudo y de Mitú. Esto en el periodo precámbrico. Luego de esto va, por ejemplo, en el macizo de Santander, en el periodo terciario inferior, pues ya se ve la serranía de San Lucas, y pues el terreno Taamí y Andaquí ya mezclados en el terciario medio, ¿no? Ya como esos procesos resultantes de la acreción. También vale decir que, por ejemplo, en el terreno, Chibcha, se consolida o se forma a través de los macizos de la Sierra Nevada, de Santa Marta, de la península de La Guajira, de la serranía de Perijá, de Santander, de Floresta y de Quetame. Listo, ahora hablando de estos terrenos pues oceánicos de Occidente, ya encontramos que en el Mesozoico, especialmente en el Cretáceo, el mar empieza a cubrir estos bordes de los macizos de los terrenos Chibcha y Taamí, y la depresión pues del Magdalena Cesar. Depresión que también hablaremos más adelante, y sobre todo pues el borde occidental del escudo. Esto va generando procesos sobre todo de acumulación de rocas sedimentarias de diferentes tipos, areniscas, lutitas, piedras calizas, y luego de esto pues esta corteza oceánica del occidente más este proceso de sedimentación marina que se viene dando, pues constituyen un nuevo terreno. Aquí nace el primer terreno de tipo oceánico, fruto de esta acumulación, ¿no?, de esta sedimentación marina, que se va a llamar y que el autor denomina Calima. Y pues que posteriormente vendría a consolidar lo que es la cordillera occidental. Luego de esto, se empieza a desarrollar pues una apertura del Atlántico Sur en el Mesozoico medio, y pues se retoma esta historia del terreno Calima, ya cuando se acrece o se une a este terreno Taamí, que es uno de los que surge también, como lo mencionaba pues anteriormente, en el periodo Cretáceo. Ya a finales pues de este periodo, ya los dos terrenos pues ya están juntos, tanto el Taamí como el terreno Calima, y se acrecen a terreno pues Chibcha para consolidar y formar lo que conocemos como el bloque andino. Luego de esta acreción del territorio Calima, que pues sería en la parte de la cordillera occidental, encontramos que pues van ocurriendo y suceden fenómenos ya de volcanismo básico y de actividad plutónica. Y así, a través de esta actividad volcánica, pues surge lo que se llama el nuevo terreno, conocido como el terreno Cuna. Así lo mencionan pues los autores. Y posteriormente,
se da la colisión y acreción del terreno cuna pues al terreno calima, que ocurre pues en el Mioceno medio, y se estima luego la unión del terreno calima al Tahamí. Suceden ya procesos en los cuales pues esa zona de subducción se sutura y pasa a ubicarse en occidente y a ubicarse pues en el borde occidental de la cordillera occidental, cuando el territorio pues cuna se acreció. Ya finalmente nace el terreno Sinú, San Jacinto. Esto ya es como proceso, sobre todo responde pues a las fuerzas de dirección occidental de la placa suramericana, y pues ya es muy diferente a la formación que tuvo de pronto el territorio de Cuna y el territorio de Calima. Y bueno, ya durante el terciario inferior, pues todos estos relieves que emergían correspondían con partes del escudo guayanés, parte de los macizos del terreno Chipcha y del Tahamí y parte de la protocordillera occidental. Hay que mencionar acá que no estamos hablando directamente de que ya sean cordilleras, sino son procesos de protocordilleras. Bueno, ya lo demás empieza pues a estar cubierto, lo que es por el mar. Y ya hablamos en la siguiente parte del surgimiento de depresiones, de las depresiones interandinas. Como estamos en procesos en los cuales se están formando las cordilleras y estas protocordilleras, surgen las depresiones de el Magdalena, por ejemplo, es una de las primeras. Es una fase extensiva al oriente de la protocordillera central y se realiza pues a partir de formaciones sedimentarias en el Alto Magdalena, y pues muestran direcciones, la dirección de desplazamiento pues de esta depresión hacia la Orinoquía y hacia la Amazonía. Ya después pues estos procesos de flujo pues se bloquearon con la orogenia pues andina, la cual ya cerró la depresión del Magdalena. Tenemos la depresión del Cauca-Patía, que ya se constituye como una cuenca sedimentaria principalmente continental desde el terciario inferior. Ya hacia el Mioceno medio pues se registran capas que atestiguan pues el inicio pues del volcanismo, sobre todo en esta zona de la cordillera central, y ya hacia el sur, en la cuenca del Patía, pues la presencia de materiales volcánicos aumenta pues en relación con la parte norte de la cuenca del Cauca. La depresión del Cauca-Patía pues con su rumbo general nororiental y noroccidental se enmarca pues entre los sistemas de falla de Cauca-Romeral, pues activas ya desde la época cretácea, y pues cuyo borde oriental funcionó antes de la subducción bajo la protocordillera central. Finalmente encontramos la depresión del Atrato San Juan Tumaco, con un relleno sedimentario principalmente pues marino, porque está más cercano a estas zonas del océano, y las fallas que la limitan, según el autor, son probablemente del terciario inferior. Así podemos definir que pues en el terciario inferior la mayor parte del territorio estaba cubierta por el mar. Las cordilleras aún no se habían levantado, por eso hablamos de formación de protocordilleras. Y pues ya los de depresiones interandinas y el borde del escudo pues ya se estaban predefiniendo pues estructuralmente, pero pues no estaban todavía completamente diferenciados. Sin embargo, pues todo este tema es fundamental entenderlo para pues posteriormente comprender cómo es esta unión de las piezas, cómo están sucediendo pues estos procesos. Y bueno, ya como lo vemos, es posible pues concluir, ¿no?, que es fruto pues del resultado de estos procesos de acrecimiento, de procesos de subducción, de procesos en los cuales también hay orogénesis, volcanismo en primera medida, y pues así podríamos consolidar toda la cuestión de la formación de las protocordilleras, de las depresiones y el surgimiento de estos primeros terrenos que conformarían tanto los bloques andinos y pues entrarían en dinámicas con por ejemplo el escudo guayanés. Ya si hay alguna pregunta, pues agradecemos que nos lo dejen en los comentarios, ya sea en YouTube, en Facebook, en WhatsApp, si hay alguna pregunta. Y bueno, dejaremos también algunas recomendaciones respecto a más información sobre este tema. Muchísimas gracias.